Ya hemos visto algunas operaciones entre vectores, hemos visto la suma y la recta de vectores, que sabemos que se hace componente a componente desde el punto de vista analítico. También hemos visto el producto por un escalar, o sea, por una constante, y sabemos que para multiplicar una constante por un vector, multiplicamos cada uno de los componentes de ese vector por esa constante que estamos multiplicando. Y ahora vamos a hablar de otra operación entre vectores, y esto se conoce como el producto punto. La definición dice, dados dos vectores u igual a u sub 1, u sub 2, u sub 3 y v igual a los componentes v sub 1, v sub 2 y v sub 3, el producto punto entre u y v, denotado así u punto v, y hay que escribir el punto para saber de lo que estamos hablando, es u sub 1 por v sub 1 más u sub 2 por v sub 2 más u sub 3 por v sub 3. Ahora, recuerden que todas estas U sub i's y las V sub i's son números reales, así que aquí tenemos el producto de números reales y después la suma entre ellos. Así que el producto punto siempre es un número, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero, pero siempre es un número. Y aquí tenemos el ejemplo del producto punto en dimensión 3, cuando tenemos tres componentes, pero si tuviésemos dos componentes, pues entonces tendríamos hasta u sub 1, v sub 1 más u sub 2 por v sub 2, porque el tercer componente pues no lo tendríamos. Y si fuese dimensión n, pues entonces generalizamos esta definición y tendríamos desde u sub 1 hasta u sub n y por acá desde v sub 1 hasta v sub n, y el producto punto entre ellos sería u sub 1, v sub 1 más u sub 2, v sub 2, así más, hasta u sub n por v sub n. Algunas propiedades que tiene el producto punto, veamos aquí para tres vectores y una constante, sean u, v y w, tres vectores arbitrarios cualquiera, y sea k una constante. Entonces tenemos primero que el producto punto de u consigo mismo es el cuadrado de la magnitud del vector, y eso es fácil de verificar, de constatar, porque si estamos haciendo el producto punto de u con el mismo, aquí tendríamos u sub 1 por u sub 1, que es u sub 1 al cuadrado, más u sub 2 al cuadrado, más u sub 3 al cuadrado, y eso es el cuadrado de la magnitud del vector u, que sería la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado, más u sub 2 al cuadrado, más u sub 3 al cuadrado. Vemos aquí que el producto punto es conmutativo. U por v es lo mismo que v por u, ¿verdad? El producto punto de u con v es lo mismo que el producto punto de v con u, y es fácil ver porque la multiplicación y la suma de números reales es conmutativo, y esas propiedades pues entonces la hereda el producto punto. Esta propiedad de aquí nos dice que el producto punto distribuye sobre la suma. El producto punto de u con v más w es lo mismo que el producto punto de u con v más el producto punto de u con w. Aquí no puse paréntesis, pero es evidente de que si estamos sumando aquí, se toma este producto punto, luego se toma este producto punto y entonces sumamos estos dos números que quedan acá, ¿sí? Y por acá, si tenemos K por U, producto escalar aquí, producto punto con B, es lo mismo que hacer el producto punto de U con B y luego multiplicar K, que es lo mismo que hacer el producto escalar de K con B y luego coger el producto punto de U con ese producto escalar K por B. Ejemplo, dice por aquí, dados U igual a 3, 4 y 12, los componentes, V igual a negativo 4, 3, 0 y W igual a 4, 5, negativo 3, halle el producto punto de U con U, el producto punto de U con V, el producto punto de U con W y el producto punto de V con W. ¿Verdad? Y para buscar el producto punto de U con el mismo, recuerden que habíamos dicho que este era el cuadrado de la magnitud, pero lo hacemos aquí directamente. Aquí tenemos 3, 4, 12, producto punto con el mismo, así que sería 3 por 3, 4 por 4 más 12 por 12. Aquí tenemos 9, 16 y 144 que suman 169, un número, ¿verdad? Y 169, 13 al cuadrado, y 13 es la magnitud de este vector si la sacan, ¿sí? U por B, aquí tenemos por aquí 3, 4, 12, producto punto con negativo 4, 3, 0. Y tenemos entonces 3 por negativo 4 más 4 por 3 más 12 por 0. 3 por negativo 4 pues es negativo 12, más 12 más 0. Negativo 12 más 12, 0.
más 0, 0. El producto punto de U con B es 0. Luego vamos a ver qué significa esto cuando nos da 0. El producto punto de U con W, 3, 4, 12, producto punto con 4, 5, negativo 3, sería 3 por 4 más 4 por 5 más 12 por negativo 3. Tenemos 12 más 20 menos 36. Esto aquí sería 32 menos 36, que es negativo 4. Y el producto punto de B con W, tenemos entonces negativo 4 por 4 más 3 por 5 más 0 por negativo 3. Aquí tenemos negativo 16 más 15 más 0, que sería negativo 1. ¿Cuál es la interpretación geométrica del producto punto? Si es que tiene una. Aquí, por ejemplo, si cogemos estos vectores por aquí, A y B, fíjense que A es el vector 4 en X, 8 en Y, 10 en Z, producto de referencia de 4, 8, 10. Y por acá B es el vector 9 en X, 2 en Y, 7 en Z. Aquí tenemos esos dos vectores. Fíjense que, por ejemplo, tenemos un ángulo que forman entre los vectores. Si buscamos el producto punto de A con B, nos queda 4, 8, 10, ¿verdad? 4, 8, 10, con 9, 2, 7, nos queda 4 por 9, ¿verdad? 4 por 9 más 8 por 2 más 10 por 7. 36 más 16 más 70 nos queda 122 el producto punto de A con B. Pero por acá tenemos el teorema que dice que si Z, ¿verdad? Si Z es el ángulo entre los vectores A y B, si Z es el ángulo entre los vectores A y B, Z lo tomamos estar entre 0 y pi, o entre 0 y 180, como lo quieran, 180 grados, como lo quieran ver. Entonces el producto punto entre A y B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Veamos el teorema, ¿verdad? De nuevo, si Z es el ángulo entre los vectores A y B, ¿verdad? Si Z es el ángulo entre los vectores A y B, entonces el producto punto entre A y B es A producto punto con B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de Z. Veamos, ¿verdad? Por ejemplo, si el ángulo A o el ángulo B, ambos son 0, pues entonces el producto punto entre ellos va a ser 0, y quiere decir que ambos lados aquí van a ser 0, y tenemos trivialmente demostrado el teorema. Pero si ninguno de los dos vectores A y B, si ninguno de los dos es 0, suponga que A es el vector 0P o OP o de origen, y B es el vector OQ. Aquí tenemos A y aquí tenemos B. Entonces fíjense que si nosotros vamos aquí y buscamos la magnitud del vector QP, ¿verdad? El vector que va desde Q a P, el cuadrado de eso, fíjense que entre otras cosas el vector QP es la diferencia de los vectores A y B, ¿sí? De los vectores A y B. Por lo tanto, el cuadrado de la diferencia del cuadrado de la magnitud es el producto punto entre ellos dos, A menos B, por producto punto con A menos B, que sabemos que esto es A producto punto con el mismo, menos A producto punto con B, menos B producto punto con A, más producto punto de B consigo mismo. Sabemos que el producto punto de A consigo mismo y el producto punto de B consigo mismo es el cuadrado de su magnitud, y como el producto punto es conmutativo, el producto punto de A con B es lo mismo que el producto punto de B con A, por lo tanto tenemos negativo 2 veces producto punto de A con B. Pero ahora, si se fijan, podemos mirar aquí que tenemos por aquí, el lado QP, o la magnitud de este lado QP, es el lado opuesto en este triángulo, ¿verdad? En este triángulo es el lado opuesto del ángulo Z que se forma entre el vector A y el vector B. Así que podemos utilizar la ley de cosenos para decir que el cuadrado de la magnitud de este lado, ¿verdad? El cuadrado de este lado tiene que ser el cuadrado de este lado, el cuadrado de A, de la magnitud de A, más el cuadrado de la magnitud de B, menos 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B, por el coseno del ángulo entre ellos. Así que, si vamos por aquí, tenemos entonces que, por un lado, tenemos
que la magnitud al cuadrado de QP es magnitud cuadrado de A, magnitud cuadrado de B, menos 2 veces magnitud de A por magnitud de B por coseno de Z. Por otro lado, el cuadrado de la magnitud de QP es la magnitud de A al cuadrado menos 2 veces el producto punto de A con B más la magnitud al cuadrado de B. Por lo tanto, estas dos cantidades tienen que ser iguales. La magnitud al cuadrado de A menos 2 veces el producto punto entre A y B más B más la magnitud de B al cuadrado es la magnitud de QP al cuadrado, pero por otro lado la magnitud de QP al cuadrado es también la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado menos 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de Z. Así que si restamos magnitud de A a ambos lados y magnitud de B a ambos lados, pues se va a ir en ambos lados y nos queda negativo 2 veces el producto punto de A con B, es negativo 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de Z, así que multiplicando por negativo 1 medio, nos queda, o dividiendo por negativo 2, nos queda que el producto punto de A con B es la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de Z, y hemos demostrado entonces el teorema que nos dice que si el ángulo entre los vectores A y B es Z, entonces el producto punto entre A y B es la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de Z. Ahí tenemos una manera útil de ver de forma geométrica el producto punto. Un corolario de este teorema, ¿verdad? Un corolario de este teorema que nos dice que el producto punto entre A y B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de Z, cuando Z es el ángulo entre A y B, entre los vectores A y B, es que si el producto punto entre dos vectores es 0, ¿verdad? Si el producto punto entre dos vectores que no son 0 es 0, pues entonces si ninguno de los vectores son 0, pues ninguna de estas dos magnitudes es 0, quiere decir que coseno tiene que ser 0, y si coseno es 0, quiere decir que el ángulo aquí tiene que ser de 90 grados o pi medio, entonces A y B son vectores perpendiculares. Está claro que si el vector entre ellos es 90 grados, o sea, si son perpendiculares, entonces el producto punto tiene que ser 0. Así que realmente este corolario lo podríamos escribir como una equivalencia, ¿verdad? El producto punto entre los dos vectores distintos de 0, A y B, es 0, si y solo si A y B son vectores perpendiculares. La única manera en que el producto punto entre dos vectores sea 0 es que esos dos vectores son perpendiculares, o sea, el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados o pi medio radianes. Y dice, halle los ángulos del triángulo con vértices en los puntos A con coordenadas 2, negativo 1, 0, B, 5, negativo 4, 3 y C, 1, negativo 3, 2. Entonces suponga que U, el vector U, es el vector que va desde A hasta B, o sea, el vector que va desde A hasta B. Recuerden que para tener la representación vectorial de ese vector, se busca la diferencia. 5 menos 2, 3, negativo 4 menos negativo 1, que sería más 1 es negativo 3, y 3 menos 0, 3. Así que el vector U es el vector 3 menos 3, 3. El vector B, el vector que empieza en A y termina en C, hacemos igual la diferencia y nos queda negativo 1, negativo 2, 2. Y el vector W, el que empieza en B y termina en C. E igualmente o similarmente nos queda negativo 4, 1, 1. Buscamos las magnitudes de cada uno de estos vectores y tenemos por aquí la magnitud de U es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, 9, 9, que es 9 más 9 más 9 es 27, raíz cuadrada de 27. La magnitud de B es raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado más negativo 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 1 más 4, tiene 8 y 1, 9, raíz cuadrada de 9 es 3, y igualmente la magnitud de W nos queda raíz cuadrada de 16 más 1 más 1, que es raíz cuadrada de 18. Ahora, sabemos que tenemos que el producto punto de U con B, el producto punto de U con B es la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo A, y el ángulo A es el que forman aquí U y B. Por lo tanto, tenemos aquí el producto punto de U con B es, por aquí está U, por aquí está B, tenemos 3 por negativo 1 es negativo 3, más negativo 3 por negativo 2 sería más 6,
y 3 por 2 también 6. Así que por un lado tenemos negativo 3 más 6 más 6, eso es 9. Y por otro lado tenemos la magnitud de U, que la calculamos, era raíz de 27, por la magnitud de B, que es 3 por coseno de el ángulo A. Así que tenemos por acá, si quieren, 27 es 9 por 3. Así que tenemos acá 9 por 3, entonces salen 3 raíz de 3 y el 3 y 3 y aquí me queda 9. Así que tenemos 9 igual a 9 raíz de 3 coseno de el ángulo A. Y si quieren, cancelamos los 9 y me queda 1 sobre raíz de 3 es coseno del ángulo A. Y en la calculadora nos queda entonces que el ángulo, que sería coseno, el ángulo A es coseno inverso de 1 sobre raíz de 3, que nos queda en grados, 54, aproximadamente 54.74 grados. Podemos hacer lo mismo para el ángulo B aquí, y tenemos entonces el negativo U por B por U sobre la magnitud de U por la magnitud de B por coseno de el ángulo B, y nos queda aproximadamente que el ángulo B es 35.31 grados, y ya una vez tenemos dos ángulos, como estamos hablando de un triángulo, pues entonces el tercer ángulo es la diferencia de la suma de esos dos ángulos con 180 y nos queda aproximadamente 89.91 grados. A veces necesitamos el componente de un vector en la dirección de otro vector. O sea, si nosotros miramos aquí la sombra de, digamos, A en esta dirección B, si estamos alumbrando desde acá arriba, desde un punto perpendicular al ángulo B, la sombra sería este pedacito que está aquí. Y vean entonces que este pedacito de aquí, si consideramos que esto es un triángulo rectángulo, tenemos este lado de aquí, coseno de este lado sería el adyacente sobre la magnitud del ángulo A. Quiere decir que este lado aquí, el lado adyacente, tiene que medir la magnitud de A por coseno de Z, la Z, el ángulo entre A y B, y sabemos que eso es equivalente a el producto punto de A con B sobre la magnitud de B. Así que tenemos aquí que el componente de A en la dirección de B es un número, ¿verdad? Es el largo de este pedacito que está aquí, el largo de ese pedacito de aquí. El componente de A en la dirección de B es el producto punto de A con B sobre B. O si quieren, es la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de Z sobre la magnitud de B. Como quiera que lo quieran ver, ¿verdad? Estas dos cantidades son iguales. Lo importante es que el componente de A en la dirección de B es un número, ¿verdad? Es un número. Y si queremos el vector que va en la dirección de B, ¿verdad? Si queremos el vector, el componente, el vector componente que va en la dirección de B, ¿verdad? El vector aquí, pues entonces multiplicamos el componente de A en la dirección de B por el vector unitario en la dirección de B, que sería este que está aquí, y cualquiera de estas concepciones son exactamente lo mismo, ¿verdad? Son equivalentes. Por ejemplo, dice, dados dos vectores A igual a 4, negativo 5, 3 y B igual a 2, 1, negativo 2, exprese A como la suma de un vector, digamos, A paralelo, que sea paralelo a B, y un vector A perpendicular, que sea perpendicular a B. Si tenemos aquí el vector A y tenemos por acá el vector B, y quiero que A sea la suma de un vector que sea paralelo al vector B y un vector que sea perpendicular al vector B, podemos buscar aquí la proyección de A en la dirección de B. Y sabemos que la proyección de A en la dirección de B es el componente de A en la dirección de B por el vector unitario en la dirección de B. Y sabemos que eso es el producto punto de A con B sobre la magnitud de B al cuadrado por el vector B, ¿verdad? Recuerden que esto que está aquí, tanto el producto punto como la magnitud al cuadrado son numeritos que podemos calcular. Y tenemos por acá el producto punto de A con B, fíjense que es 4 por 2, 8, más negativo 5 más 1, que es negativo 5, más 3 por negativo 2, que sería negativo 6, y tenemos 8 menos 5 menos 6, tenemos menos 11 más 8 es negativo 3,
y la magnitud de b al cuadrado, aquí tenemos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea que tenemos 4 más 1 más 4, tenemos 8 y 1, 9, 9 por aquí, y tenemos entonces negativo 3 novenos, que sería lo mismo que negativo 1/3. Y el vector b lo copiamos por acá, 2, 1, negativo 2. O sea que la proyección de A en la dirección de B es el vector paralelo al vector B, que sería el componente de A en esa dirección, es negativo 1/3 por el vector 2, 1, negativo 2. Y si queremos uno que sea perpendicular a ello, podemos coger entonces la resta entre este vector que es paralelo a el vector, al vector B y el vector A. Y tenemos entonces 4, negativo 5, 3, menos negativo 1/3, 2 por el vector 2, 1, negativo 2. ¿Verdad? Este es el vector paralelo. Y buscamos la resta aquí, tendríamos 4 más 2/3, nos quedan 14 tercios, negativo 5 más 1/3, nos quedan negativo 14 tercios, y 3 menos 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 sería menos 2/3, nos queda entonces 7 tercios. Y como ven entonces podemos expresar A como la suma de estos dos vectores, uno que es perpendicular a B y el otro que es paralelo a B. Obviamente, si sumamos el que es paralelo aquí, pueden ver de esta expresión que A es el vector que es paralelo más el vector que es perpendicular.